Bien, ahí ya están empezando a aparecer los participantes. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida. Vamos a esperar unos pocos minutos para que se conecte la gente que está entrando y ahí vamos a partir, yo creo, en unos 4 o 5 minutos más. Por mientras, contarles que algunos detalles de este ciclo. Este ciclo, bueno, decirles que está organizado por 4 facultades de la Universidad de San Sebastián de Chile, porque vimos en los inscritos que hay afortunadamente gente de varios países de Sudamérica. Y bueno, 4 facultades: la Facultad de Psicología, la Facultad de Derecho, la Facultad de Economía, Negocios y la Facultad de Odontología. Como saben, este es el segundo conversatorio. Tuvimos uno el martes pasado, que fue sobre inteligencia emocional, que estuvo muy entretenido. Hoy día nos toca sobre el tema de diferenciación y propuesta de valor para el odontólogo, un tema que nos han pedido mucho ahí, que hay varias dudas de cómo lo pueden hacer y hartos consejos que nos piden sobre el tema, así que vamos a estar hoy día conversando sobre eso. Y el próximo martes terminamos con el último conversatorio, que va a ser sobre leyes. Va a ser ahí con 2 abogados. Vamos a estar hablando sobre el riesgo legal que hay hoy día para los odontólogos, cómo se pueden proteger de estos mismos sucesos, y algunos consejos para la reorganización y cosas que lamentablemente hoy día están ocurriendo, como las quiebras y la reorganización del patrimonio, y tanto como persona como empresa. Así que también va a ser muy útil para los colegas. Así que en 1 o 2 minutitos más los presento y partimos. Traje mi hinchada al mundo, ¿viste? Sí. Tengo mi hinchada que me sigue Mira. ahí. 1, 2, Mucha 3, gente de Buenos 4. Aires, mucha gente de Buenos Aires, de Argentina. Un saludo. Saludos Toda la también para pantalla. todos. Y también a la gente de Excelente. Chile, a Natalia. Muy bien. Puerto Por Montt, favor, qué lindo. Tierra del Fuego, parece, sí. Neuquén, muy Neuquén. bonito. Ahí nos van contando de qué ciudad o de qué país Mar del Plata. nos acompañan. Mar del Plata, Opa, bien Venezuela. Venezuela, Córdoba, Viña del Mar, Parral, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Serena, mi tierra. Excelente. Coquimbo, upa. Mira, Valdivia, Osorno, Iquique. Corrientes. Hola, Seba. Conozco un Sebastián y de Iquique, me imagino que será él. Araya, Sebastián Araya Sí, debe ser. señor. Sí, excelente alumno. El mismo. Posadas, Misiones. Bien, estamos en los 5 minutos de respeto. Voy a
presentarlos entonces para que comencemos con nuestro conversatorio de hoy día. Después seguimos ahí saludando de varios países que nos están saludando. Bueno, ¿quién nos acompañan hoy día? Sebastián Matthews es ingeniero comercial, MBA, tiene un magíster en Dirección General de Empresas, es consultor de varios organismos internacionales, es director además académico del MBA de la Universidad San Sebastián y director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Así que un gran currículum y bienvenido, Sebastián. Un placer contar Muchas gracias. contigo. Igualmente. Vamos a estar aquí en una amena conversación. También nos acompaña Cristian Kurzer. Él es odontólogo de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Administración de Servicios de Salud. Tiene una especialización en neuromarketing, neuroventa y neurociencia. Y es candidato a máster de Gestión en Salud de la Universidad de Lleida en España. Y también es profesor del Diplomado de Gestión en Odontología de la Universidad San Sebastián, que estamos actualmente con la generación de los alumnos de Santiago y próximos a comenzar con la generación de Concepción. Así que bienvenido, Cristian. Gracias, Mundo. Un placer contar contigo nuevamente. Y un placer seguro para mí, que nos vamos... Un placer para mí estar aquí también, por supuesto, aprendiendo de Sebastián. Excelente. Sí, porque es un tema de él. Yo soy odontólogo, me presentaste como odontólogo. Ahora, bueno. Experto en gestión también. Experto en gestión, eres al revés. Voy a aprender yo también como alumno. Excelente. De eso se trata, de compartir experiencia y aprender de todo lo que vivimos y de lo que está pasando. Bueno, y mi nombre es Edmundo González también. Soy odontólogo, igual que Cristian. También tengo un magíster en administración. Soy director también y profesor del Diplomado de Gestión en Odontología de la Universidad San Sebastián. Y estoy a cargo de una consultora de gestión clínica integral que vemos todos estos temas de gestión para los odontólogos. Así que bien, vamos con la primera pregunta para que vayamos ahí armando un esquema de todo lo que vamos a ir hablando y de los consejos que les vamos a ir dando a los colegas. Vamos a partir de lo más básico, tema que nos convoca hoy día. ¿Qué es una estrategia de diferenciación y por qué hoy día en el escenario en que estamos quizás es más importante que nunca contar con esta estrategia de diferenciación? Puede partir Sebastián y así después nos vamos turnando la respuesta. Después parte Cristian y así vamos haciendo. Gracias. Mira, voy a tratar de ser lo más concreto y lo más práctico, sobre todo orientado a odontología. Porque muchas veces cuando se habla de gestión, uno da ideas muy genéricas, pero bueno, ¿cómo lo aplico en mi ámbito? La idea acá es tratar de ser justamente lo más práctico posible y ojalá alguno de los elementos que vamos a hablar acá les pueda también servir como ayuda, como alguna orientación para que ustedes puedan tomar sus propias decisiones también. Entonces, cuando hablamos de diferenciación, me gustaría asociarlo a un concepto un poco más amplio que tiene que ver con la propuesta de valor, que un poco enmarca el objetivo general de esta charla. Entonces, para entender este concepto que es muy importante, lo primero que uno debe preguntarse, y empiecen a preguntarse ustedes como odontólogos, ya sea que estén trabajando, laburando en un centro odontológico o estén a cargo ya de la gestión, es preguntarse qué necesidad tienen mis pacientes.
y cómo la quieren o la pueden resolver. A lo mejor esta pregunta puede ser muy básica, pero ¿realmente sabemos la respuesta? ¿Por qué alguien busca un servicio odontológico previo a la pandemia? ¿Por qué alguien busca o sigue buscando un servicio odontológico durante la pandemia? ¿Y qué va a buscar posterior a la pandemia? Porque claro, a lo mejor la respuesta puede ser muy rápida y decir porque busca salud, ¿verdad? Busca a lo mejor prevenir algún problema odontológico que se le pueda venir al futuro. O simplemente tiene un problema y lo quiere resolver hoy día porque le duele una muela. O sea, perdónenme si soy muy bruto en decir el problema, pero recuerden que yo soy más ingeniero, no soy odontólogo, así que trato de ponerlo en ese caso. Si ustedes se fijan, con estos ejemplos prácticos, ya he puesto de manifiesto una serie de problemas distintos y ninguno tiene relación con el otro. Por ejemplo, uno pudiese separar la necesidad de los pacientes, por ejemplo, si buscan medicina preventiva o si buscan medicina reactiva, siendo lo más genérico posible. Y cada uno busca algo distinto y todos van al mismo odontólogo. Pero ¿qué busca? Vámonos al caso más extremo. Una persona que va a medicina reactiva. Él cuando ya le dolió la muela fue al médico. Él ya siente el dolor. Por lo tanto, él probablemente le da lo mismo si estamos en pandemia o no, va a ir igual. Probablemente los casos que ustedes han atendido de personas que llegan con algún problema por urgencia, a lo mejor se han bajado, quizás han bajado levemente en consideración a un año normal, porque al que le duele la muela le da lo mismo que haya un COVID, ¿verdad? Va a ir igual a atenderse. Y él, si se dan cuenta, tiene un problema distinto. Por ejemplo, si vemos a los pacientes que van por medicina preventiva, y ahí en medicina preventiva, obviamente, ustedes pueden después en los comentarios decirme a lo mejor hay casos distintos. Pero ahí tenemos el típico paciente que va por control. Va por control porque tiene un chequeo una vez al año o 2 veces al año, o porque está siguiendo un tratamiento de ortodoncia o lo que sea. Y a lo mejor en ese grupo de pacientes, a lo mejor sí puede haber una merma. Aquellos que tenían que hacerse el control y no fueron. ¿Por qué? Porque tenían miedo del COVID, porque se podían contagiar, o porque sienten que, mira, estoy relativamente bien, voy a esperar unos meses más, que las condiciones sanitarias mejoren para retomar el tratamiento, y probablemente ahí sí puede haber un problema, porque a lo mejor el que va al control está asustado y es normal, y digo, oye, lo voy a aplazar. Y ahí también ustedes pudiesen tener una estadística de cuánto les ha bajado, si es que les ha bajado, porque puede que haya un grupo dentro de ellos mismos que estén más fidelizados y sienten mucha más confianza con el médico y a lo mejor ahora estén retomando también sus controles. Y eso está en el ámbito de la medicina preventiva, porque en estricto rigor a él no le duele nada, más aún está yendo un control para que en el futuro no le duela nada. No como en el caso anterior, que ya fue porque quiere, lo único que quiere es que le saquen la muela. ¿Ya? Y también dentro de la medicina preventiva, a lo mejor podemos encontrar otro grupo que va simplemente por estética. Quiere tener los dientes perfectos, blancos, una prótesis, un blanqueamiento, y a lo mejor ahí también les pegó fuerte en la demanda. Porque a lo mejor, a diferencia del que va por control, que a lo mejor ya tiene un hábito, va una vez al año sagradamente, a lo mejor el que va por problemas estéticos, a lo mejor ahí les pegó más fuerte, porque mira, está bien, será muy estético, pero estamos en pandemia y a lo mejor por ir a blanquearme los dientes me agarro el bicho, ¿verdad? Y a lo mejor ahí también les pegó fuerte. Puede que en algunos casos más que en otros, pero ahí lo interesante es que en base a sus propias bases de datos, ustedes puedan identificar, como les digo, a muy grosso modo, por lo menos estos 3 grupos, que ya implica que estamos segmentando nuestro producto, independiente que vayan al mismo centro odontológico o se vayan a atender con el mismo odontólogo. Si se dan cuenta, estamos solucionando problemas diferentes. Entonces yo no puedo llegar con una propuesta diferenciadora única si tengo en cuenta que hay personas que van a resolver problemas diferentes y quieren obviamente que el mensaje, el producto, la fidelización se adapte justamente a lo que están buscando. Ya partimos de esa base, que no todos mis pacientes tienen el mismo problema
y por lo tanto no van a buscar lo mismo. Entonces, este grupo de pacientes, previo a ir a un centro odontológico, ¿qué puede sentir? ¿Siente miedo? ¿Siente ansiedad? ¿Siente incertidumbre sobre lo que va a encontrar dada una nueva realidad? A lo mejor en algunos casos siente, ¿será necesario ir ahora? ¿Por qué no me espero un tiempo más? Porque a lo mejor por apresurado termino contagiándome de algo. ¿Ya? Y eso es lo que uno debiese evaluar en cada uno de estos grupos. Como les digo, yo creo que el que menos la piensa es el que va a medicina reactiva, porque si te duele algo, me da lo mismo lo demás y yo voy a ir igual. Pero probablemente los otros dos no, el que va por control y el que va por estética. ¿Ya? Entonces, dicho lo anterior, viene la pregunta del millón. ¿Cómo le genero una propuesta de valor que obviamente me permita diferenciarme a cada uno de estos casos? Ahora, identifiquemos qué significa una propuesta de valor. Mira, dicho de una manera muy simple, una propuesta de valor es lo que el usuario está dispuesto a experimentar para resolver una necesidad a un determinado costo. O sea, dicho de una forma más simple, es la forma en cómo yo le soluciono un problema a alguien. Y la forma en cómo yo le soluciono un problema a alguien va a armar lo más valorado o lo menos valorado que sea mi producto. Y ahora, esto siempre a un determinado costo, porque resolver un problema no es gratis. Y cuando hablo de costo no me refiero solamente al costo monetario, que efectivamente, si estamos hablando de un centro privado, probablemente resolver el problema va asociado a un costo, un pago que alguien tenga que hacer. Y si voy a un centro hospitalario de carácter público, a lo mejor yo no tengo que desembolsar dinero, ¿verdad? Porque es gratis. Pero sí tengo que invertir tiempo, que tengo que ir y a lo mejor exponerme a un virus. Eso también es un costo que perciben los usuarios. Y yo tengo que estar dispuesto a asumirlo para resolver el problema. Por eso cuando hablábamos anteriormente de la medicina reactiva y el paciente que va a urgencia, él probablemente va a estar dispuesto a asumir cualquier costo para resolver el problema porque le duele la muela. Pero la pregunta es, ¿qué costo está dispuesto a enfrentar el que va por control? ¿Y está dispuesto a asumirlo o no? ¿Y qué costo está dispuesto a enfrentar el paciente que va por estética? Y si está dispuesto a asumirlo o no, en base, obviamente, a lo que yo le ofrezco. Claro. Entonces, dicho lo anterior, y teniendo en cuenta que uno tiene que crear y más aún transmitir esta propuesta, la pregunta es si conozco la propuesta de valor que le estoy haciendo a cada uno de ellos, teniendo en cuenta que cada uno es distinto. Y ustedes tienen una herramienta muy valiosa para poder conocer estas problemáticas, y de partida es que ustedes son especialistas en la profesión. Y segundo, que tienen bases de datos de sus propios pacientes. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy haciendo con eso? ¿Qué estoy haciendo con las bases de datos? ¿Le hago seguimiento? Me he preocupado de pegar una llamada a un a un paciente, perdón, que tenía que ir a un control y no fue. Le pregunté por qué no vino. Al que vino le pregunté por qué vino y se atrevió a venir, porque por ahí voy recabando información. Porque lo que te responda un paciente también puede reflejar lo que estén sintiendo 10 más o 20 más. Y por ahí voy adaptando mi oferta. Porque la oferta no la adapto en base a lo que yo quiero, a lo que a mí me gustaría que pasara o lo que a mí me gustaría que me dieran, sino más bien la voy adaptando en base a lo que mis propios pacientes esperarían. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con toda esa información y con todas esas bases de datos valiosísimas que imagino que todos tienen, porque ustedes ya tienen pacientes y ya llevan, me imagino, un tiempo, ¿verdad?, conociéndolo. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿qué hago para conocerlo y adaptar mi propuesta? ¿Verdad? Y una vez que conozco esta problemática, ¿qué es lo que estoy haciendo para poder adaptar mi propuesta de valor? ¿Y cómo puedo adaptar mi propuesta de valor? Antes de comunicarla, porque yo antes de comunicar algo es porque yo ya estoy haciendo algo, o sea, no puedo comunicar algo que no tengo. ¿Qué es lo que hago con mi producto genérico? ¿Conozco mi producto genérico? Y eso dicho de una forma súper rápida. El producto genérico son todos los atributos que yo tengo,
pero que son compartidos por toda la competencia. Ya. En estricto rigor, es lo mínimo que el mercado me está pidiendo hoy día para entrar a competir. Y probablemente lo que sea genérico hoy día es más de lo que era antes de la pandemia. Porque a lo mejor antes de la pandemia me exigían temas higiénicos, pero bueno, ¿cuál va a ser lo mínimo de hoy día para poder entrar a operar? Recuerdo que dando una charla parecida a esta también con un grupo de odontólogos, pero ya enfocado en el programa MBA, me decían, mira, a lo mejor lo mínimo va a ser atender con protocolos ¿cómo era la palabra? Como digo, yo no soy experto en estos temas de medicina, pero era como con protocolos muy avanzados de seguridad, casi con mascarilla, como un astronauta prácticamente. Bueno, eso va a ser lo mínimo que van a exigir. Bioseguridad, muy bien, Ana, con estándares de bioseguridad, eso va a ser lo mínimo. Por lo tanto, si va a ser lo mínimo, no me voy a diferenciar por eso, porque me van a exigir a mí tenerlo y el resto también lo va a tener que tener. Por lo tanto, eso va a ser parte de lo genérico, lo mínimo que yo voy a tener que implementar para que alguien esté seguro, y también por restricciones gubernamentales que me exijan que yo opere de una manera mínima para poder volver a abrir. Bueno, ¿qué es lo mínimo? Exacto. Luego, el producto esperado, que es un poco lo que les comenté anteriormente. El producto esperado es qué es lo que espera un paciente de mí. ¿Espera que cumpla con lo mínimo? ¿Que me quede solo con lo genérico? ¿O espera algo más? Y aquí viene nuevamente lo que hablamos hace un minuto, es, bueno, ¿qué estoy haciendo para preguntarle a mis pacientes? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que busca? ¿Cómo se va a sentir seguro? De hecho, también uno de los comentarios que me hizo un alumno también de odontología, me dijo, mira, por lo general yo le he preguntado a mis pacientes y dicen que una vez que entran al box del médico no tienen problema porque sienten que un médico se maneja con protocolos de seguridad, por lo tanto ahí no está el problema, pero no sentían lo mismo cuando estaban en la sala de espera o cuando se trasladaban de su casa al consultorio. Por lo tanto veían el problema de seguridad ahí, no en el box, porque obviamente soy un profesional de la salud que es mejor que yo, ¿verdad? Voy a conocer los temas de seguridad y más aún si me ve con una mascarilla y qué sé yo, ahí se siente seguro. Pero la prestación no parte cuando entro al box, parte mucho antes. La pregunta es, eso es lo que yo tengo que conocer de mi usuario, porque es lo que él esperaría que yo tuviera. Y una vez que estudio qué es lo que esperaría, me voy al producto inventado. Y el producto inventado son todos los atributos que yo voy a desarrollar, que el resto de la competencia no ha desarrollado, ya sea porque no quiere, porque no puede, porque no tiene el conocimiento o no tiene los recursos, y que yo sí voy a poder desarrollar. Y acá viene el concepto de diferenciación, para poder diferenciarme del resto y obviamente cautivar a mis usuarios, que no se me vayan, o que son los que ya han ido a mi centro hospitalario, o atraer nuevos mediante alguna campaña comunicacional, que por lo bajo puede ser en redes sociales, porque muchas de las estrategias de comunicación se basan efectivamente en redes sociales y está bien que así sea, porque tienen un bajo costo, pueden llegar a tener un impacto mucho más que aceptado, pero la pregunta es ¿qué voy a decir? Voy a decir, venga a atenderse a tal clínica. Eso lo dicen todos. Ahí no estoy transmitiendo mi diferencia, no estoy transmitiendo mi propuesta de valor. Ahí le hablo indistintamente al que va por estética, al que va por control y al que va por urgencia. Si cada uno quiere un mensaje distinto, para desarrollar justamente un elemento que conocemos en marketing, que se llama la respuesta diferenciada. ¿Qué significa la respuesta diferenciada? Que te diga, oye, mira, me están hablando a mí. Ese era el problema que yo tenía, mira, y esto que leí en Facebook, efectivamente es lo que yo había pensado. Esa es una respuesta diferenciada. Pero como ustedes pueden ver, tiene que también irse diferenciando en base a la problemática de cada uno de los pacientes. Y por ahí voy transmitiendo mi propuesta de valor diferenciada para cada uno de ellos, y obviamente eso también va a ir generando expectativas, que es la que después yo voy a tener que cumplir en mi box, ¿verdad? De hecho, siempre doy como ejemplo, porque uno también tiene que poder graficar la propuesta de valor de alguna manera. Siempre pongo como ejemplo, estaba haciendo una clase en Puerto Varas, tenemos MBA en Puerto Varas, y salí a caminar y veo un cartel que decía, el mejor chocolate caliente de tu vida. Probablemente el dueño de esa cafetería no tenía la noción de que con esa frase estaba transmitiendo la propuesta de valor.
el mejor chocolate caliente de tu vida. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si yo entro y no era el mejor de mi vida? A lo mejor era muy bueno, pero no como para decir el mejor de tu vida, o a lo mejor sí. Por lo tanto, ¿a qué es lo que voy? Cuando uno transmite la propuesta de valor, tiene que ser consciente de que la expectativa del cliente va a aumentar. Si yo, por ejemplo, digo los únicos con medidas de bioseguridad, oye, ¿qué pasa con la expectativa del cliente? A lo mejor del paciente. Va a pensar que va a entrar a la NASA, no sé, ¿verdad? O que va a ser todo muy pulcro y yo tengo que cumplir. Porque lo peor que puede pasar es que yo elevo la expectativa, pero después el paciente siente que no cumplo, porque eso genera insatisfacción. Por lo tanto, acá uno tiene que tener mucho cuidado cómo la transmite. Por ejemplo, cómo transmite la propuesta de valor iMac de Apple. Dice, a grosso modo, dice, tecnología y diseño al borde de lo imposible. Y la pregunta es, ¿lo cumple? Probablemente sí, porque el nivel de satisfacción con Apple es muy alto. Entonces, por ahí voy armando propuestas diferenciadoras y que van a ir dando además valor agregado a cada uno de los usuarios, ¿verdad? Que puedo tener ahora y también voy alineando la forma en cómo lo voy comunicando, ¿ya? Entonces, un poco quería hacer ese paralelo, ¿verdad? Para partir con algunos conceptos básicos y ahora a lo mejor abrir a la discusión si alguien tiene alguna consulta y obviamente darle el paso a Cristian para que también desde su visión nos pueda complementar. Bueno, Sí. gracias, Sebastián. Para mí, arranco al revés. Voy a arrancar por el mercado en lugar de por la definición. Yo creo que en el mercado odontológico, sobre todo en lugares con mucha densidad poblacional, está bastante saturado. Entonces, buscar una estrategia de diferenciación es decir, bueno, a ver, ¿cómo soy atractivo a esa población, a ese público objetivo? En cuanto a las necesidades que dijo Sebastián, me parece que es fundamental conocer a qué público te vas a dirigir y sobre todo conocer en qué lo vas a beneficiar. Pero, nuevamente, creo que la diferenciación pasa más por el servicio que brindamos, por los tratamientos que brindamos, y la propuesta de valor más pasa por la percepción que tiene el paciente. Dice muy bien el ejemplo del chocolate o cualquier tipo de propuesta que haga una empresa. Es un anhelo poder transmitir realmente esa diferenciación. Ahora, hay que ver si el paciente lo percibe. Un típico caso es la tecnología o la ubicación, o puede ser alguna especialidad, pero siempre y cuando el paciente perciba realmente lo que nosotros queremos transmitirte como diferenciación. Creo que es importante conocer y estudiar qué es lo que piensa el paciente sobre nosotros, sobre nuestros servicios. Y es que realmente estamos, de alguna manera, encaminados en lo que el paciente está buscando. Porque hoy, como le dije al principio, hay muchas ofertas, y cuando el paciente ve muchas ofertas, ¿qué hace? Se confunde, elige lo más barato, lo más cercano, una referencia, o sea, busca como un atajo en esa toma de decisión. Hay una causa que se ve en general en la comunidad odontológica, es de atender integralmente al paciente, ¿no? Atender inclusive a la familia. Y eso a veces juega en contra, porque el profesional quiere dar un servicio completo, dar un servicio en donde ese paciente no tenga la posibilidad de irse a otro lado, pero no se está diferenciando de alguna manera, solamente cumple con una función de tratar, de devolverle la salud a los pacientes, pero creo que está como en una situación en donde no puede salir, ¿no? Y ahí es donde ven la dificultad de no poder progresar, de no poder crecer. La propuesta de valor es algo que habitualmente en todos los cursos que dictamos con el mundo le cuesta a los profesionales encontrar cómo sobresalir. Y simplemente hay que realmente estudiar, como dice, el mercado, alguna oportunidad en el nicho, alguna oportunidad en donde todavía nadie haya podido estar ahí. Si tiene una especialidad, a lo mejor, bueno, ser una especie de súper especialista, buscar la manera de perfeccionarse dentro de una especialidad, y si apunta a un segmento determinado, también buscar algún tipo de nicho dentro de ese segmento. Hay muchas maneras, muchas variables para poder diferenciarse.
yo creo que ya el nombre y apellido de un profesional ya tiene una marca personal, una marca profesional, y es el primer como síntoma o signo de diferenciación. Ahora hay que ver cuál es la imagen que transmite a través de esa marca. Y ahí estaría un poco la percepción o ese valor que se lleva al paciente por el cual pagaría más, ¿no? Básicamente sería eso un poco mi contestación a tu primera pregunta, Edmundo. Excelente, sí, muy interesante, espectacular la dupla porque vemos el lado ingenieril, el lado del odontólogo y bueno, varias cosas ahí interesantes, como que nos preguntan los alumnos, ¿no es cierto?, a veces que la propuesta de valor tiene que ser una sola. Ya quedó claro con lo que nos decía Sebastián, que pueden ser varias y probablemente tienen que ser varias porque el tipo o las necesidades que tienen nuestros pacientes también son variadas. Entonces, para cada una de esas necesidades hay que ajustar una propuesta de valor. Y el tema de las necesidades es fundamental. O sea, y yo creo que es la clave de estos dos temas que vamos a conversar hoy, que es realmente saber las necesidades de nuestros pacientes, porque una falla que vemos normalmente en los colegas es que ellos piensan o asumen lo que está pensando el paciente. ¿Sí? Y más que hacer eso, nosotros siempre les recomendamos que efectivamente pregunten a los pacientes qué es lo que ellos realmente necesitan, en conversaciones, en encuestas, en diferentes vías que hay hoy día de comunicación, para que ellos nos dejen claro cuáles son sus necesidades. Y el tema de las necesidades es tan importante y sacarnos de la cabeza como dentistas que lo que buscan los pacientes son obturaciones, ¿no es cierto? Eso es lo que menos buscan, es lo que buscan quizás físicamente, en lo que se traduce, pero un paciente busca cosas mucho más importantes y más relevantes en su vida, ¿no es cierto? Como poder comer bien, como poder dormir bien, como poder estar bien con su pareja o buscar trabajo incluso, ¿no es cierto? A ese nivel son las cosas que afectan en su vida el tener algo en la cavidad oral que les esté molestando o no los deje sentirse como ellos quieren sentirse y vivir, ¿sí? Entonces hay que cambiar ese switch y darnos cuenta de la tremenda importancia que tiene en la vida de los pacientes, ¿no es cierto?, todo esto que los odontólogos son capaces de entregar. Así que muy bien. Una cosa, antes de pasar a la siguiente pregunta, nosotros recordar que tenemos colegas participando de alrededor de 10 países, ¿ya? Entonces la situación en cada país es diferente. ¿Sí? En algunos están en confinamiento estricto, en que las clínicas solo urgencia, en otros ya van un poquito más avanzados, saliendo de la, ¿no es cierto?, de la cuarentena, en otros ya salieron hace un tiempo, entonces cada uno se ajusta a la realidad en su país, ¿ya? Nosotros tenemos muy claro lo que está pasando en Chile, pero tenemos que hablar en general y el que todavía no pueda trabajar tomará estos consejos que estamos dando para el momento en que pueda trabajar y atender más adelante de forma normal, ¿ya? Pero quédense tranquilos que estamos muy conscientes y claros de lo que está pasando. Hemos leído la última documento que salió del Ministerio de Salud acá en Chile el día viernes 31 recién, con varios checklists y cosas, pero la idea es hacer algo general que le sirva a todos los colegas de los diferentes países que están y no centrarnos solo en la condición que estamos en Chile. ¿Ok? Bueno, la siguiente pregunta. En cuanto a esto que ya estamos empezando a entender mejor de la propuesta de valor,
si creen ustedes que es obligación ser mejor que el resto de los dentistas en algo para poder ofrecer una propuesta de valor. Y lo que nos preguntan bastante, pero ¿cuál es la diferencia entre una estrategia de diferenciación y la propuesta de valor? Algo ya nos fue explicando ahí Sebastián, pero la idea es hacerlo súper simple para que lo vayamos entendiendo mejor y así con las siguientes preguntas que vienen. Cristian, si quieres partir ahora. Yo lo intenté comunicar recién. Mi idea de diferenciación tiene que ver con el servicio que yo propongo diferente, o sea, con el modelo de negocio, con la ubicación, algo que dependa de mí, mientras que la propuesta de valor es lo que el paciente se lleva, es por el cual a mí me elige. Yo lo resumiría así, ¿entendés? Entonces, excelente. O sea, me parece que yo puedo tener toda la mejor intención, la mejor tecnología, la mejor calidad en los tratamientos, pero si el paciente no percibe lo que quiero transmitir, no tengo ninguna propuesta de valor. Tengo un hermoso consultorio vacío, ¿se entiende? Entonces, también yo me pararía en toda la charla de hoy es si pensamos en atraer pacientes, abrimos una consulta, una clínica, todavía no generamos una propuesta de valor, porque todavía no estamos en actividad. Lo que vamos a buscar son elementos diferenciadores en el servicio. Entonces, a partir de ahí, con el tiempo y con la investigación de mercado, que es lo que nosotros le vamos a pedir al paciente, por qué nos elige, si nos recomendaría, qué es lo que más le gusta, a partir de ahí vamos puliendo nuestra propuesta de valor. Y eso es lo que tenemos que después sacar y comunicar como una bandera. Bueno, porque ninguna marca generó una propuesta de valor de entrada hasta que el consumidor no estuvo en contacto con el producto y el servicio. O sea, definitivamente la propuesta de valor la define el paciente. Ahora, nosotros tenemos que diferenciarnos seguro. Tenemos que ser únicos, sería ideal, ser únicos en algo. Pero bueno, ahí hace falta creatividad, tener nuevas ideas, innovar y jugársela, ¿no? Ser los primeros en algo. Ser los primeros que damos ese camino, porque eso es lo que pasa en el mercado. Siempre que alguien tiene una novedad, después se empieza a imitar esa novedad las demás empresas, los demás negocios. Y eso sucede mucho en la odontología, eso sucede mucho con la tecnología, que pensamos que es un diferenciador, hasta que después se hace un poquito más masivo, ¿no? Entonces, tenemos que ser creativos, pero hay muchas necesidades todavía no satisfechas, y sobre todo en lugares o en ciudades más pequeños, digo yo, porque a lo mejor en las capitales siempre hay mucho más desarrollo de la actividad profesional, pero digo, una diferenciación a veces es dar un servicio en una comunidad que todavía no tiene atención, ¿no? Tan simple como eso. Sí. Cristian, y lo otro, ¿tú crees que es obligación ser el mejor dentista en algo para entregar una propuesta de valor atractiva? ¿O no lo ves como una obligación? De vuelta, el mejor en algo lo va a definir el paciente, el mundo. Esa es mi opinión. O sea, yo puedo tener objetivos estratégicos, puedo tener metas, elementos diferenciadores, pero en definitiva la calidad del servicio, la percepción y la valorización es del paciente. Sí. No sé, todos hemos comido en algún restaurante y a veces elegimos algún restaurante que está a 1 hora de nuestra casa y no está ubicado céntricamente. Digamos que elegimos muy emocional y el paciente elige muy emocional de acuerdo a las necesidades que contó Sebastián en un principio. Entonces, de acuerdo a este estado, o sea, una propuesta de valor o una diferenciación puede ser tener un servicio de guardias 24 horas. Pero si el servicio es malo, no tiene ninguna propuesta de valor en ese lugar. Solamente tiene un servicio diferencial por el horario de 24 horas. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa con la atención en general. Hoy, dar una buena odontología, que creo que también dijo algo Sebastián, dar una buena odontología, estar con todo esa indumentaria de protección, tratar bien al paciente, no son diferenciadores, ¿sí? Yo creo que es lo mínimo proteico, lo básico para dar el servicio. Imagínate al revés, imagínate una atención de mala calidad, de maltrato y sin la protección. ¿Qué pasaría? No existe. Entonces, son los genéricos que dijo Sebastián, ¿no? Con su lenguaje. Pero entonces,
ahí el odontólogo es donde tiene que ser creativo. Y te puedo asegurar que hay mucho por hacer. Hace falta capacitación, quizás hace falta inversión, juntarse, trabajar, pero hay muchas maneras de ser diferentes y después investigar, porque Sí. no hace falta que yo diga soy el mejor, o tengo la mejor clínica, o hacemos la mejor odontología. Eso lo tiene que decir el paciente. Excelente. Totalmente de acuerdo, y por ahí va, yo creo, la clave de lo que estamos comunicando hoy día, porque más que lo que yo piense que soy el mejor en algo, o que tengo el mejor equipo o la mejor clínica o la mejor infraestructura, es si el paciente realmente piensa eso. Porque yo me puedo haber esforzado mucho, por ejemplo, en tener la mejor infraestructura de la clínica espectacular, contratar al mejor arquitecto de mi país, pero lo que realmente después me doy cuenta que valora el paciente es otra cosa, y no fue la arquitectura o el ambiente de la clínica. Entonces, no estaba yo alineado con las necesidades de mi paciente. Sebastián. Sí, mira, estoy muy de acuerdo con lo que comenta Cristian. Mira, y esto funciona de la siguiente manera. ¿Se han preguntado por qué se llama propuesta de valor? Una propuesta, ¿por qué se llama así? Porque yo no puedo obligar a nadie a resolver algo conmigo. Yo le tengo que proponer. De hecho, y también el concepto de necesidad, que es lo más importante de todo. Imagínense que la necesidad es un problema. Bueno, voy a hacer el símil, la necesidad es un problema que tiene alguien. Y la propuesta de valor es la forma en cómo yo le propongo resolverlo. Es una propuesta de valor. Y en la medida que haya más competencia, más necesario es hacer propuestas atractivas. Si yo fuera el único dentista o odontólogo, siempre he tenido la duda cómo se dice bien, dentista o odontólogo. Acá odontólogo, allá dentista. Eso. Si yo fuera el único, probablemente la propuesta de valor me importaría re poco, porque se atiende conmigo o se atiende conmigo. Claro. Le doy un servicio con las menores características posibles, cobrando lo que más pueda. Eso haría al final una renta de un monopolista. Pero en la mayoría de los casos no es así. Entonces yo enfrento competencia que está tratando de dar propuestas de valor también. Igual que la mía, distinta a la mía, mejor que la mía, peor que la mía. Hay otras empresas que están tratando también de dar propuestas de valor. Y el paciente, como bien dice Cristian, puede elegir cuál propuesta de valor se adapta más a lo que él busca y a lo que él cree que va a encontrar conmigo. Y ahí también lo relacionamos con otro concepto, que no quiero dar muchos conceptos para no enredarnos, que tiene que ver con el posicionamiento. Y el posicionamiento es una imagen mental que tienen los clientes sobre una marca, un producto, una empresa. Oye, ¿realmente el paciente sabe, está seguro que yo acá tengo protocolos de seguridad superior al resto? Y lo valora, porque a lo mejor si no lo valora, oye, estoy tratando de posicionarme en algo que no le importa a nadie. Por lo tanto, ahí vuelvo a lo anterior, y que también es súper clave. Yo necesito saber qué es lo que valora el usuario, porque si no, corro el riesgo de tratar de dar una imagen en algún atributo que yo valoro. ¿Ya? Y a lo mejor no es lo que valora el usuario, porque la gente es distinta. Es distinta por el poder adquisitivo, que puede acceder a una u otra prestación, es distinta por los gustos, por las preferencias, por el temor que pueda tener, por miles de cosas. Y por lo tanto, respondiendo una de las preguntas, no siempre una fuente de diferenciación va a ser el mejor. Porque a lo mejor la gente no busca el mejor porque se asume que el mejor va a ser muy caro. Sí. Y a lo mejor también dependiendo del tipo de prestación, o a lo mejor para algunos tipos de prestación sí busco el mejor, pero para otros tipos de prestación busco el que me quede más cerca, busco el que me dé más confianza, busco el que me recomendaron, oye mira, este es súper bueno, no es tan caro y me dejó los dientes derechitos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Entonces acá la propuesta de valor, más allá de ser el mejor o el peor, tengo que darle la propuesta de valor que el usuario esté buscando. ¿Ya? Y ahí uno también puede llegar a un modelo que nosotros llamamos modelo de valoración de atributos, donde yo voy a conocer cuáles son los atributos que el usuario valora, y eso ustedes lo pueden hacer conversando con ellos, a través de focus group, ir anotando cuáles son estas variables, y en cuánto valora cada atributo. Porque en base a eso yo voy diseñando mi propuesta de valor, mi producto aumentado. Ya, porque si ustedes me preguntan a mí,
y también de un punto de vista muy amplio, probablemente a la vuelta de la emergencia sanitaria, uno de los atributos que va a buscar sí o sí el usuario es la confianza de no contagiarme. Y si ustedes pueden brindar confianza, haciendo una mezcla de atributos que ustedes conocen mejor que yo, y lo comunican bien, y lo cumplen, probablemente el posicionamiento de ustedes va a ser muy bueno. Y ahí se van a empezar a diferenciar, pero no por ser el mejor, sino a lo mejor por dar la mejor confianza, a lo mejor ya por ahí sí, ¿verdad? Y la forma que yo voy a tener para dar una propuesta de valor y decirle, mira, usted siéntase tranquilo acá, porque de COVID no se va a contagiar, porque he invertido en esto, esto y esto otro, y hay muchos usuarios que ya han venido y están muy contentos, y puedo mostrar también esos testimoniales de los felices que han salido los usuarios, se atrevieron y se dan cuenta que efectivamente cumplo. Por ahí a lo mejor voy a ir generando una propuesta de valor que enganche con un grupo de personas. ¿Ya? Ahora, yo leía por mientras el chat que por ahí decían, mira, hay que hacer estudios de mercado. Y sí, o sea, sí. Pero muchas veces cuando uno habla de estudios de mercado piensa, oye, esto es muy caro, voy a tener que hacer encuestas, voy a tener que contratar una consultora, y a lo mejor no tengo ni el tiempo ni los recursos para hacerlo. Pero ya cuando les digo, júntense con sus usuarios, online, mándenle una pequeña encuesta, llámelo por teléfono, eso también es investigación de mercado. Y que la hago gestionando las propias bases que yo he ido creando. ¿Verdad? Sí, no, totalmente de acuerdo. Y nosotros, relacionado con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, hemos hecho varias encuestas ahí a los colegas por varios lados. Y dos cosas nos llaman la atención que les quería plantear porque son muy interesantes. Uno, el colega generalmente lo que más cree que, o lo que más fácil es para él relacionar la diferenciación, hemos visto en la encuesta, es con la tecnología, ¿ya? O sea, cree que comprando equipos que van saliendo, ¿no es cierto?, modernos, caros, CAD-CAM, por ejemplo, con BIM, equipos de última tecnología para hacer restauraciones más rápido, tomar radiografía, escáner de mejor resolución, se va a diferenciar como por automático, ¿sí? Y nosotros, bueno, le comentamos en los cursos y en los webinars que nos ha tocado que no es así. O sea, porque por lo que hemos hablado hasta ahora, puede ser que esa tecnología, que entre paréntesis es carísima, no sea lo que está buscando el paciente. Quizá el paciente ya está conforme con esa clínica, con otras cosas que hemos hablado, que a veces son más intangibles, ¿no es cierto? Como el trato y la confianza. Entonces, el tema de la tecnología es algo que hay que analizar bien, muy bien, antes de analizar su compra por parte de los colegas, ¿sí? O sea, si está alineado con mi propuesta de valor, bien, sigamos. Pero si yo lo estoy comprando solo para diferenciarme, sin pensar en las necesidades de mi paciente, puede ser que esté cometiendo un error. Edmundo, ojo, con lo siguiente, que lo que dice es súper importante, porque cuando uno puede decir, mira, voy a invertir en tecnología, y obviamente la tecnología tiene una barrera a la entrada que es el costo que puede implicar, ¿verdad? Pero es una barrera a la entrada para algunos, no para todos. Por lo tanto, la diferenciación, en la medida de que sea fácil de copiar o de que sea fácil de superar, en un tiempo va a dejar de diferenciarte, ¿verdad? Porque si solamente con recursos tú puedes obtener la tecnología, a lo mejor, claro, no va a estar al acceso de todo el mundo, pero va a haber un grupo que sí va a poder estar cercano a esa tecnología, ¿verdad? Entonces hay que ver lo fácil o lo difícil que es copiar mi diferencia. Ahora, un comentario que hacía Roberto ahí, dice que le molesta que el expositor no conozca odontología. O sea, yo efectivamente no conozco odontología. ¿Ya? Yo he asesorado a muchas empresas en estos temas, pero acá como en odontología yo soy como un facilitador. Entonces, cuando dice que desde la década de los 80 es que las normas de bioseguridad en Chile son muy estrictas, bueno, si son estrictas, entonces pasa a ser algo más genérico que aumentado. Y ahí uno va viendo qué le puedo ir agregando para que sea obviamente diferenciador, porque si efectivamente están todos obligados a cumplir con normas de bioseguridad, eso es un desde, no un hasta.
y por ahí vamos agregándole atributos al producto. Con respecto a la tecnología, Edmundo, si me permitís, yo creo que es algo que se regala al profesional. ¿Sí? O sea, los profesionales que les gusta la odontología se hacen esos regalos y me parece genial, porque realmente facilitan, te permiten una mejor calidad, optimización del tiempo, o sea, tiene muchísimos atributos trabajar con la tecnología de vanguardia. Ahora, ellos tienen que traducir en su comunicación qué es lo que gana el paciente con esa tecnología. Ese es el desafío de los profesionales. O sea, porque no deja de ser un medio para estar más a gusto. O sea, a todos les gusta tener, digamos, lo último. Pero el paciente no conoce la tecnología. ¿Qué gana? ¿Sí? Entonces, ahí va a estar la propuesta de valor. ¿Va a ganar tiempo? En una mañana tiene toda su boca arreglada. Esa es la propuesta de valor del servicio. Es el tiempo que gana el paciente. La tecnología nuevamente es un diferenciador, pero el paciente va a comprar qué gana. Tiene que entenderlo. Lo que dice Cristian, mira, es súper importante y para eso tengo un ejemplo. Porque claro, la tecnología, a lo mejor desde un punto de vista de experto, a lo mejor efectivamente puede traerle un beneficio al usuario. Pero si el usuario no tiene noción o no percibe el beneficio, no lo va a valorar. Y puede decir, oye, me están cobrando un poquito más, pero yo creo que es lo mismo. Y siendo que no es lo mismo. Por lo tanto, cuando ahí hablamos de temas de innovación. Y la innovación de partida tiene que tener una respuesta en una necesidad. Y cuando es algo de verdad muy innovador, tengo que saber comunicarlo adecuadamente para que justamente el usuario lo valore y diga, oye, mira, realmente esto me va a solucionar mejor el problema que antes. Porque si no tiene la capacidad de hacer ese match, simplemente no lo va a valorar. Y por muy bueno que sea tu oferta, va a decir, oye, no, pero si esto a mí ¿qué? Por ejemplo, yo siempre recuerdo un caso, cuando los automóviles empezaron a salir con cámara de retroceso. ¿Esto para qué me sirve si me estaciono re bien? Nunca me va a interesar una cámara de retroceso en un auto. Cuando salió la tecnología, pero después que tuve el primer auto con cámara de retroceso, ya creo que no tengo otro que no tenga cámara de retroceso, pero tuve que probarlo, tuve que explicar. Te das cuenta, por lo tanto, que el usuario entienda el beneficio que le va a tener la tecnología, en este caso si es innovación, es lo más relevante de todo. Exacto. Y ahí es donde no hay que caer en el mundo, hablando de comunicación, en un lenguaje muy técnico, muy académico y científico. Tiene que ser un lenguaje quizás más apuntado a esto de las emociones, de lo que gana el paciente, ¿no? Sí, muy bien. Ese tema del vocabulario técnico también es una falla que vemos mucho. Eso está explicado y está estudiado. Psicológicamente, uno tiende a pensar que al explicarlo, mientras más técnico o especializado posible, uno demuestra conocimiento, ¿sí? Y eso es todo lo contrario en la relación odontólogo-paciente. Ese paciente puede no querer seguir con nosotros porque ocupamos un lenguaje muy técnico. Y es todo lo contrario, vamos a perder a ese potencial paciente. Edmundo, ¿me permite? Ahí por supuesto. Porque es una charla, ¿no? Es un conversatorio. No, porque ahí Félix hizo una pregunta interesante, porque a lo mejor quizás todavía no fuimos muy puntuales en el tema de la diferenciación y pide algunos ejemplos. Yo empezaría como ejemplo un modelo de negocio. No es lo mismo tener un box, 2 boxes, 5 boxes, estar a la calle o no estar a la calle, tener 24 horas, atender pacientes con discapacidades, todas las especialidades o solamente una sola especialidad, el segmento de pacientes, dirigirte a adultos, a la familia, a pediatría o quizás un segmento como pueden ser los deportistas o mujeres embarazadas. Dijimos la tecnología puede ser un diferenciador también, no dijimos que no, el tema es comunicar la propuesta. Ser un referente, o sea, uno es referente en la profesión, profesor, titular, o simplemente salen los medios de televisión, y muchos pacientes dicen, yo me atiendo con la doctora o el doctor, Entonces, ser referente en un tema, en una especialidad, realmente es muy importante. Y el paciente valora eso. Entre una persona que no conoce y una que sale en los medios, o que escribe en el diario, o sale en la radio, o tiene un blog, va a elegir a alguien que sea referente. Entonces, hay muchas maneras nuevamente, de diferenciarse, o por lo menos de posicionarse en un lugar, y a partir de ahí, por supuesto, dijimos, mercado, competencia, los pacientes, segmentos, bueno,
es como si estuvieses en la mitad de la cancha y ves todos los jugadores que juegan con vos y ves para dónde vas o para dónde atacás, ¿no? Es un poco la idea resumida de esto, ¿no? Mira, Sí. quería hacer una referencia a un comentario que hizo Priscila, que dio en el clavo. Dice, para mí la tecnología realmente marca una diferencia si te ayuda a entregar un trabajo en 2 horas en vez de una semana. Completamente de acuerdo, pero la pregunta es qué es lo que tienes que comunicar ahí. ¿La máquina que te compraste o el beneficio que reporta la máquina? Porque si a lo mejor tú compras, dices, invertir la tecnología tanto, pero al usuario no le queda claro que eso va a generar un beneficio en tiempo, no lo va a entender. Entonces, en realidad acá esto se llama posicionamiento por la solución aportada. Acá lo que importa más que la tecnología es la solución. Pues entonces yo tengo que decirle, mira, tu tratamiento no va a estar en una semana, sino que va a estar en 2 horas, ¿verdad? Sí. Y por ahí voy comunicando bien. Sí, sí. Excelente. Sí, O a lo mejor eso, que duele menos también algún tipo de técnica, tratamiento o alguna aparatología que al paciente le hace doler menos. ¡Wow! Eso es fundamental, comunicar eso, Claro. ¿no? No sí. la aparatología. Claro, de hecho nosotros en clase mostramos varias publicaciones en redes sociales de colegas que muestran equipos que han comprado, pero y mostramos el texto, pero en el texto habla de la marca del equipo, del modelo, de la generación, un montón de detalles técnicos que el paciente claramente no entiende nada y Bueno, no el ve ejemplo del cuál mundo es el es beneficio. bienvenido a la odontología digital. Sí, O sea, ¿qué claro, es eso, no? claro. Oye, Por y eso, ojo que el mundo digital obliga a tener una comunicación en 2 vías. No la comunicación tradicional que yo comento y digo algo y en una vía. Acá también me pueden hacer preguntas. Oye, ¿para qué sirve esa tecnología? ¿Por qué me estás prometiendo que el tratamiento es en 2 horas y no en una semana como estoy acostumbrado? Entonces, uno también, como tiene que estar acostumbrado a comunicar, también tiene que estar dispuesto a escuchar y a responder. Ese es el mundo virtual, en 2 Claro, vías. exacto, sí. No, súper bien. Vamos, excelente. Una cosa, que también ahí para aclararle al colega que quería ejemplos más concretos de diferenciación. Yo les anoté aquí que dentro de las estrategias de Porter, ¿no es cierto? También está el enfoque, ¿sí? Entonces, hay muchas clínicas que se enfocan, no, en realidad no hay muchas, hay clínicas que se enfocan en una sola especialidad, por ejemplo, en una sola especialidad dental, que son muy exitosas, son modelos muy exitosos, no solo en Chile, sino que en el mundo. Y también hay clínicas dentales que se enfocan en un nicho específico. Entonces, ahí tenemos 2 ejemplos más de diferenciación. Saliendo de la clasificación teórica, ¿no es cierto?, de deportes, pero para dar el ejemplo práctico. ¿Y cómo ven ustedes que logran los colegas al enfocarse ya sea en una especialidad o en un nicho sí, específico? creo que tiene que ver el mundo con lo que por ahí mencioné antes y ahí aclaró Félix. El tema de ser referente. Creo que esa es la bandera en definitiva de la diferenciación. Me parece que dedicándote a una especialidad y que a la vez vos puedas comunicar, ¿no? Y transmitir todo sobre tu especialidad. También se puede optimizar costos dedicándose a una sola especialidad, porque la odontología Sí, tiene para comprar, ¿no? Muchas cosas cuando uno hace odontología integral, muchos materiales y muchos instrumentos y instrumental. Entonces, sí, dedicándote a una especialidad, nuevamente, uno puede llegar a ser referente más rápido, puede optimizar costos, puede también no solo, de alguna manera, focalizarse en el paciente, sino también otros colegas, o sea, se abre el abanico de exacto. clientes, es el Eso es. paciente y también son otros colegas. Sí, Nuevamente, para eso hace falta generar un modelo de negocio, estudiar, evaluar bien la competencia, dónde instalarse. Muchas veces también es apropiado asociarse con otros colegas para potenciar. En definitiva, creo que por supuesto, si está la necesidad, porque siempre vamos a partir de la necesidad, es excelente. Ahora, si hay 20 de estas clínicas especialistas, no está la necesidad, entonces no
Nos serviría, por eso es muy importante la geolocalización de donde se va a brindar el servicio, ¿no? Para conocer el mercado, el escenario, y ahí ver qué no hay. Me parece que ese es el secreto. Exacto, sí, hacer un buen análisis. Porque yo puedo pensar que voy a ser la única clínica de cierta especialidad, por ejemplo, pero después cuando me instalo me doy cuenta que habían 4 o 5. Claro. Entonces no hice un buen análisis del mercado, claro. Y eso después pasa la cuenta. Y Sebastián, como tú lo debes ver en tu área bien seguido, por ejemplo, una clínica dental enfocada en un nicho, pues a ver, deportistas, por ejemplo, novias, tercera edad. También vemos casos en Sudamérica, en España, hemos visto varios con Cristian, muy exitosos, como debe haber también, y tú debes saber mejor que nosotros, varias empresas que se enfocan en nicho. ¿Cómo lo ves eso en una clínica dental? Bueno, en la medida que uno tenga un foco mucho más claro, va a ser mucho más fácil posicionarte, ¿verdad? Esta clínica es para deportistas. Lo que pasa en Chile, no se ubica en la clínica MEDS. Sí, claro. Y que está súper posicionada también en un nicho. Ya, por lo tanto, te permite, obviamente, estar mucho más focalizado y tu posicionamiento va a ser mucho más fácil de ir encarrilándose. Sobre todo porque los propios usuarios te posicionan. ¿Quién va a atenderse a esa clínica? Y por ahí vas armando una imagen de marca. Ahora, no siempre es posible, porque también focalizarte mucho implica que tienes que tener un mercado más reducido, y ese mercado más reducido también tiene que hacer viable toda tu operación. Pero en la medida que se vaya pudiendo, y sea también una decisión estratégica, esta clínica va a ser buena para esto, es uno de los caminos. No puedo decir que es el mejor ni el peor, porque como digo, va a depender de muchos elementos que tienen que ver con decisiones de la empresa, porque tampoco es malo tener una clínica que a lo mejor abarque multitratamientos. Como digo, va a depender. Lo importante es ser consistente con lo que quiero hacer y con el tipo de pacientes que quiero atender y a los cuales voy a ir enfocado. Lo peor de todo es no tener ese foco, ir picoteando por acá, voy haciendo esto en base a lo que me resulta, voy improvisando. Eso es pésimo, porque al final nadie va a entender cuál es tu propuesta. Un día dices A, después dices B, y eso más que posicionarte te desposiciona. Excelente. Súper bien. Miren, acá, esta fue una pregunta que nos enviaron, así que probablemente va a responder varias inquietudes. ¿Y qué relación encuentran entre la diferenciación y la marca personal o la marca profesional? Bueno, yo creo que, a ver, la marca es algo que llevamos todos, ¿sí? Y distinto es la imagen. La marca es identidad. Somos esto, o una clínica es esto. La imagen es la que tienen los pacientes. De vuelta, hablamos de diferenciación, es lo que genera el servicio. Hablamos de propuesta, lo que sería la imagen de una marca. Sin duda va de la mano. La marca es lo primero que nosotros tenemos para diferenciarnos. Y esto no es de ahora, tiene más de 2000 años. O sea, la definición de 1960 de la Asociación Norteamericana de Marketing ya hablaba de un nombre, un símbolo, un isólogo, un isotipo, algo para diferenciarse. Pero hoy las marcas trabajan más en la percepción, en todo lo que tiene que ver con las conexiones neuronales que percibe un consumidor, ¿no?, al adquirir un producto o un servicio. Una marca nos hace sentir, no es solamente diferenciarse. Entonces, el profesional transmite muchas cosas que el paciente percibe y por eso lo recuerda. Ahora, si el paciente no recuerda al profesional, no recuerda la clínica, no está en la memoria, entonces lo más probable es que ese paciente vaya a cualquier servicio. Entonces, se tiene que trabajar muchísimo en la marca, no solo personal, profesional, sino también de la clínica, con estrategias de marketing, de comunicación, para estar fidelizando a los pacientes y que estemos en la memoria. Únicamente volvemos a comprar un mismo producto porque lo recordamos. ¿Entiendes? Si no lo recordamos, vamos a cualquier lado.
Y eso le suele pasar a los pacientes, que no recuerdan muchas veces haber vivido una buena experiencia y por eso son infieles y por eso buscan precio y por eso son inquietos. Yo digo siempre en los cursos del mundo, vos me conocés, si el paciente está en el sillón, ahí en el box contigo, no se puede ir. Si se va es porque algo no hiciste bien. Entonces, claro, no es un tema de precio. El precio, naturalmente, hablamos de valor. Si lo que yo voy a recibir o percibir no justifica que te dé el dinero, o sea, voy a otro lado. O sea, el poder lo tiene el paciente desde el punto de vista que maneja el dinero. Y siempre va a pagar en donde reciba y perciba más valor por ese servicio. Entonces, la marca transmite eso. La marca es la huella que dejamos en la mente de las personas y de los pacientes. Muy bien. Esa es mi opinión. Muy bien, mira, complementando, ustedes saben que es más fácil fidelizar en el mundo de los servicios que en el mundo de los bienes. Porque, y acá pasa algo re interesante. Cuando yo compro un bien, yo lo puedo probar antes. Si yo voy a comprar un teléfono móvil, puedo probarlo antes, verlo, incluso me dar una muestra para ver qué tan bueno va a ser. En el caso de los servicios yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Si yo voy a ir a atenderme con un médico que no conozco, ¿qué es lo que busco antes? Porque obviamente no me pueden prestar el médico para probarlo. Si no es un bien, es un servicio. Busco retroalimentarme ya sobre qué tan bueno o qué tan malo es el médico antes de ir. ¿Y con quién consulto? Con mis amigos, con los familiares, hoy recomiendan un dentista para ir, y por ahí voy tomando la decisión. ¿Por qué? Sí. Porque en un servicio, eso se llama, el costo de la equivocación puede ser muy alto. Oye, mira, fue un doctor que no conocía porque me cobraba más barato y mejor la embarrá. Entonces, aquí uno es como si tratara de tener el teléfono antes, pero no puede, y para irse a la segura, entre comillas, busca la recomendación. Eso pasa siempre en el mundo de los servicios. Entonces, cuando yo como médico empiezo a ser conocido por mi nombre, eso ya va eliminando el costo de equivocarme. Oye, este doctor es tan conocido, tanta gente lo recomienda, tiene puros buenos comentarios en redes sociales, hay que hacer filas de espera o la lista de espera para que me atienda es de varios meses, es porque debe ser bueno, ¿verdad? Por lo tanto, ahí es donde la marca del doctor, el nombre y apellido, cobra mucha importancia para muchas veces posicionar todo un centro odontológico. ¿Cuántas veces no hemos visto centros de salud, ni siquiera odontológicos, que lo primero que muestran es el nombre del doctor principal? Porque eso chorrea para abajo todo el posicionamiento del doctor. Porque como te digo, lo que busca la gente en un servicio, no solamente de medicina, en general, cualquier servicio, es la confianza. ¿Y qué confianza hay? Para tener la seguridad de no equivocarse. Porque si me equivoco, el costo de la equivocación es muy alto. Y como no puedo probar el servicio antes, versus si lo puedo hacer en un bien, lo que busco es tener esa confianza con comentarios de lo bueno o lo malo que es ese médico. Y de ahí la imagen de la marca nombre es donde cobra mucha importancia. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es muy bueno ese punto de vista que es como de paciente, ¿no es cierto? Y más que el otro que conversamos, que, bueno, tienen que estar alineados, pero volvemos a lo mismo, y lo más importante y el mejor consejo, ¿no es cierto?, que podemos concluir es que el paciente es el que manda, ¿no es cierto? Sí, lo que siempre. él siente y lo que él necesita es lo que manda, y no lo que yo creo como dentista que él necesita. Como por ejemplo un caso que a veces conversamos en clase de una clínica que decidió, porque debe haber escuchado que a otra clínica le fue bien haciendo eso, de aumentar su horario, ¿ya? O sea, partir más temprano en la mañana y terminar más tarde en la noche, ¿ya? Vio que otra clínica lo hizo y le fue muy bien, pero a él no le fue bien, no le fue bien. ¿Y por qué no le fue bien? Porque sus pacientes probablemente no necesitaban eso. Estaba en un sector quizá geográfico en que no era un atributo que sus pacientes buscaban, a diferencia quizá en un centro de una gran ciudad
en que el tema de los horarios es algo que es clave, ¿no es cierto? Y que si alguien va a ir a atenderse a las 7 de la mañana antes de irse al trabajo, o se va a ir a atender a las 10 de la noche porque salió tarde de una reunión, ahí sí, ¿no es cierto? Entonces, lo que podría llegar a ser una ventaja competitiva, una diferenciación en cuanto a un horario extendido, ¿no es cierto?, sirve para una clínica, pero para otra no sirve. Por eso ahí volvemos a lo mismo. ¿Qué debería haber hecho ese colega? Haber, por ejemplo, encuestado a toda su base de datos de pacientes y haber ahí hecho la pregunta directa. ¿Para usted sería más conveniente? ¿Usted tomaría un horario muy temprano o muy tarde? Y quizás ahí se hubiera dado cuenta que no era lo que buscaban sus pacientes. Pero en definitiva, ahí no hubo un gasto, ¿no es cierto? Quizás una adecuación de horarios fue algo reversible, pero cuando esas decisiones se toman y hay un gasto detrás, un cambio, por ejemplo, de infraestructura importante, pensando en hacer algo en la estructura de la clínica que yo creo que mi paciente necesita sin preguntarle, o compra de equipos caros, como hablamos en algún momento, puede ser un tropiezo importante para la clínica, ¿sí? Si no lo hago consultando a los pacientes que son finalmente los que mandan. Ojo, y puedo agregar algo más, Sí. y también este estudio tiene que ser dinámico, porque lo que quiere un usuario en un momento del tiempo puede cambiar completamente de un día para otro. ¿Ya? Y pensar que los éxitos del pasado van a garantizar los éxitos del futuro, eso es muy peligroso, porque eso se llama inercia estratégica. Y ojo, esto también es parte de cómo administro el éxito, que también se tiene que administrar responsablemente. Porque si digo, mira, esta fórmula ya me funcionó, copy-paste, copy-paste, copy-paste. Oye, pero cambia, no, pero si esto ya me está yendo bien y no, oye, el mercado va a ir cambiando, no. Y termina haciendo lo mismo hasta que llega otro que lo empieza a hacer diferente. ¿Y en qué te convierte? En un blockbuster. ¿Verdad? Porque hay un cambio. Entonces, siempre, esto es habitual. Habitualmente tengo que estar en contacto con mis usuarios para ir viendo cómo quieren resolver los problemas, porque no siempre lo van a querer resolver igual. Exacto. Y eso es muy importante, que va cambiando y tengo que yo estar haciendo encuestas o focus group o Zoom ahora. No sí, sé, mira, estas plataformas te pueden servir para hacer investigación. Claro, de todas maneras, juntarte con un grupo de una determinada especialidad, etcétera. Vemos colegas que lo están haciendo y con muy buenos resultados. Bien, excelente, muy entretenido todo. Yo creo que hemos dejado, espero que claro, varios temas que nos han ido ahí preguntando y conversando con dos miradas. Es muy entretenido también hacerlo. Vamos a dejar unos minutos para buscar aquí algunas preguntas, ver si alguien quiere puede escribir ahí nuevamente en el chat, porque fueron apareciendo. Mira, una idea que de hecho me pasó ayer. Ayer más o menos como a esta hora, quizá un poquito más tarde, estaba respondiendo correos y de repente me llega el correo de un alumno que está en proceso de dar proyecto de grado y tenía una duda con su grupo por un tema X. Y le digo, sí, ningún problema, yo te ayudo. Y me mandó el link, ellos estaban conectados por Zoom. Y pinché el link y los ayudé ahí mismo. Es verdad, entonces ustedes pueden hacer lo mismo de repente. O sea, sí, tienen hoy día la tecnología, la capacidad de entrar a la casa de su usuario. De a lo mejor de dar una hora virtual gratis para que los conozcan. Y eso transmite confianza además. ¿Verdad? Por lo tanto, hoy día, buena acotación. Usen las plataformas digitales que todos hemos estado obligados a usar para mostrarse más cercanos, afables, que puedes estar en el living de la casa con tu paciente comentándole sobre un problema que puede tener. Acá la creatividad, ¿verdad?, da para mucho. Sí, exacto. El mundo, ahí se pregunta nuevamente por el comportamiento, ¿no?, del paciente y las tendencias. A ver, el paciente es una persona ante todo, ¿no? Y esa persona se comporta igual hoy en día o desde hace unos años de la misma forma en cualquier servicio. Creo que el paciente dejó de ser paciente, por lo menos acá en Argentina,
desde hace más de 10, 20 años, ¿no? El paciente de antes ya no es. Hoy es un consumidor, por eso cualquier artículo que ustedes lean en los medios o en cualquier blog sobre el comportamiento del consumidor les va a servir porque ese va a ser el paciente. Sabemos que va a estar, bueno, con menos tiempo, va a estar informado, porque hoy, como dice también Sebastián, hoy la comunicación llega, ya sabe de alguna manera, porque se ha enterado de qué manera debemos atender a la vuelta al paciente, ¿no? Entonces va a exigir también que estemos atendiéndolos con todo ese tipo de indumentaria, necesita que le cuidemos el tiempo y que valoremos realmente lo que hicimos hasta ahora, que era la propuesta esta de la charla, ¿no? Que valoremos lo que paga, cuidemos, o sea, la promesa que nosotros hacemos en un plan de tratamiento luego lo tenemos que cumplir. En la medida que nosotros cumplamos con nuestra parte en todo lo que comunicamos, ofrecemos y queremos transmitir, el paciente lo va a aceptar. En definitiva, el paciente, como les dije recién, es nuestro cliente, así como el alumno es el cliente de una universidad o un pasajero de un hotel. Digo, el paciente es nuestro cliente y que se comporta de una manera distinta. Sin duda, tengamos presente eso. Sí, excelente. Bueno, Félix, ahí también agradecerle, dice, excelente conversatorio, un saludo grande desde Perú. Sí, Javier dice, quizás cambiar la mirada mecanicista de ver a la persona no como un mero cliente del cual obtener dinero. De todas maneras, eso ya es imposible. Hoy día el paciente, como dice, ¿no es cierto?, es el rey, y mientras es un círculo virtuoso, mientras ese paciente sienta confianza en nosotros, él le va a comentar a sus amigos, a sus compañeros de trabajo y a sus familiares. Y de todos esos tres grupos van a llegar pacientes nuevos. Entonces, hoy día que es un tema tan complicado, el tema de los pacientes nuevos, esa también es una de las claves. Vamos a ver aquí si hay alguna otra pregunta. Sí, a ver, aquí. Bueno, Juan Manuel, muy bueno, muchas gracias. Almis, parece que dice, muchísimas gracias, excelente. Andrés Solari, de la Universidad del Paraíso, excelente. Un abrazo, Andrés. Sí, jugamos tenis juntos. Mira, oye, un consejo para los amigos de las redes sociales en general. Si quieren empezar a generar material atractivo en redes sociales, les recomiendo leer o buscar en YouTube material de marketing de contenidos. Eso es clave, porque más allá de tener una plataforma, son los contenidos que yo voy creando. Sí. ¿Qué más? Muchas gracias, excelente. Gracias, Miriam. Mario también. Jaime, gracias a ti por acompañarnos. Gracias, Félix. Carlos nos dice ahí, lo mejor es tratar al paciente de forma íntegra. Claro. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Félix, da las gracias ahí nuevamente. Muchas gracias, son un aporte a la profesión. Esa es la idea. Esa es la idea. El objetivo de estos conversatorios, mostrarle diferentes puntos de vista. A veces podemos estar todos de acuerdo, a veces no. De eso se trata. Pero siempre estar abierto a diferentes miradas, porque lo único que nos interesa a nosotros es ayudarlo a crecer, a mejorar, transmitir la experiencia que tenemos de los alumnos, de los clientes, de las clínicas que asesoramos, y eso a veces vale mucho, porque en el fondo es tratar de que ustedes no cometan los mismos errores que han cometido otros colegas.
Ahí, es el Edmundo, si me objetivo. permitís, Sí, bueno, había dos preguntas. Una dale. referida a algo de los megas prestadores, que si bien no es mi tema, yo creo que lo que se viene en la odontología ya de ahora, post-COVID, es una mayor educación, o sea, más charlas con los pacientes, ¿no? Entonces, cada profesional tiene que argumentar de alguna manera por qué es mejor que una red de clínicas de una empresa X, ¿no? El paciente no lo sabe eso. Entonces, de vuelta, el título solo no alcanza para tener un servicio y para vivir exitosamente, sino que hace falta hablar con los pacientes y decirle en qué son mejores y qué tipo de diferencial le van a dar a él en comparación con su competencia. Porque la competencia está y hay que aceptarla, o sea, es así. O sea, nadie los obligó a poner una consulta porque sabían que existían. Ahora, que pueden ser mejores, no hay duda que pueden ser mejores. Desde ahí. Y con respecto también a lo que decía Javier de las low cost, es una manera de diferenciarse, seguro. En salud es peligroso, ¿no? Ahora, low cost significa también, si lo vemos de los costos, ahí Seba sabe más, es tener costos bajos. Entonces, al tener costos bajos, uno puede cobrar menos. Y acá se vio en lo que era más que nada ortodoncia, pero el precio ahí va acompañado por el volumen para que rinda. Y hoy eso no se puede. Así que es un modelo de negocio que lo veo bastante complicado para la odontología del mañana. Quizás funcionó antes de la pandemia, porque siempre que hablamos de un precio, tenemos que hablar, bueno, de qué cantidad de pacientes, porque en base a eso podemos negociar. Podemos bajar un poco el precio si me aseguras, no sé, 500 pacientes por mes, yo puedo bajar el precio. Ahora, por uno solo no. Bueno, el low cost trabaja con eso y sobre todo en salud, o por lo menos en odontología, en una sola especialidad. O sea, no hacen conductos, coronas, etcétera, sino que hacen ortodoncia. Entonces compran brackets al por mayor. Eso es lo que pasaba acá, pero te vuelvo a repetir, es un modelo de negocio que no lo veo muy viable por unos años, ¿no? Sí. Ahora lo que tiene el low cost y estos modelos masivos, que efectivamente a lo mejor permiten entrar a un mercado justamente masivo, es que en la medida que sean más masivos justamente pierden la personalización y la capacidad de tener una relación más cercana con el prestador del servicio. O sea, Claro. la distancia entre el prestador del servicio y el usuario se va diferenciando. Un día te puede tocar uno, otro día te va a tocar otro. O sea, Sí, sí, no generan lazos. es Es un muy modelo. difícil. Pero no te En olvides ahora, cambio, Sebastián, que ahora, o sea, por un tema de tiempos y bueno, de protocolos, no se permite mucha atención. Entonces ya de por sí ese sí. modelo se va a tener que ordenar. No sé de qué manera, pero Bueno, bueno. va a tener que ver cómo enfrenta el post-pandemia. Sí, es verdad eso. En lugar de 10 consultorios, tener 100 boxes, no sé, ampliar, pero bueno, no lo veo muy viable. Sí, y otra cosa importante, ya para ir terminando, y que yo siempre le digo a los clientes que siempre está muy preocupado el colega de las clínicas que cobran poco. Y eso es algo que, de verdad, y lo hemos conversado con Cristian, muy preocupado de las clínicas que cobran poco. Y nosotros siempre le decimos, pero ¿cuál es el problema? Si tú no estás enfocado en el paciente que quiere Claro. pagar poco, ¿qué te preocupa? Si en el fondo a ti no te afecta. Olvídate. Si te molesta, no importa. Si tú no eres una clínica low cost, ¿por qué estás siempre pendiente del dentista que cobra poco? Claro, ahí el problema sería, a ti no te va a quitar pacientes. ahí el problema sería si toda su comunicación la está enfocando en ese paciente, el que se va al low cost. O sea, a lo mejor hay un tema de perfilar a quién realmente le soluciona el problema. Público Claro. objetivo. Exacto. Y por eso es que hay que tener muy claro el público objetivo. O sea, cuál es tu perfil de tu paciente. Y si tú quieres un paciente que te busque por lo que estamos hablando hoy día, en el fondo, porque tú estás diferenciado por tu propuesta de valor, es un paciente que va a estar dispuesto a pagar más porque tú le ofreces algo que una clínica low cost probablemente no le ofrece. Y ahí ya está tu diferenciación y te ganaste ese paciente. Y ese paciente tienes que dejar de luchar por tener a todos los pacientes en tu clínica, porque eso no es viable. Hay que enfocarse en un solo nicho y si te enfocas en pacientes que, por ejemplo, quieren pagar poco, estás cometiendo un error porque ese paciente que va a llegar le va a hacer un tratamiento, si es que, y después lo va a perder igual, porque se va a ir a la clínica del lado que le cobró
1.000 pesos menos o 2.000. No vale la pena enfocarse en ese tipo de pacientes. Entonces, ese también es un consejo a los colegas que si no es su mercado objetivo, dejen de vivir preocupados de las clínicas low cost, porque le hace más mal que bien. No están tranquilos psicológicamente para avanzar en sus metas y en sus proyectos. ¿Sí? Bueno, algo para terminar, les dejo la palabra para que se puedan dar un último comentario y despedirse. Y Bueno, empiezo yo. Felicitarlos también. No, por favor. Nada, un placer. Gracias a la universidad por la invitación. Mario, a vos, Edmundo, compartir con Sebastián, la verdad que fue un honor. Gracias a todos los participantes. A veces cuando suceden también este tipo de encuentros, hay un montón de otros temas al margen del que tocamos nosotros, ¿no? Por eso les pido también a todos los colegas que estuvieron hoy presentes que bueno, que nos tengan paciencia porque el tema puntual de hoy era la diferenciación y la propuesta de valor y no la salud pública ni no sé, a lo mejor otras cosas que querían escuchar hoy de nosotros, ¿no? De todas maneras, creo que tanto a Sebastián como a mí nos pueden ubicar por cualquier tipo de red social, así que cualquier duda que tengan con respecto a otros temas, en el caso de Roberto y otra persona más que también opinó que a lo mejor no satisfazo ¿no? nuestra conversación, los invito a que me escriban en privado y charlamos. Gracias, Edmundo. Sí, lo mismo, gracias Edmundo, Mario, Cristian, fue muy enriquecedor compartir esta charla. Y lo mismo, o sea, cualquier duda que tengan, bienvenida sea, me pueden mandar un correo si quieren. Y bueno, y felicitarlos por este interés en ir aprendiendo y justamente aportando a sus propios emprendimientos. Ya, por lo tanto, estoy muy contento de poder participar en esta iniciativa y cuando lo necesiten, ahí estoy. Sí. Bueno, muchas gracias a los dos. Agradecer todos los comentarios ahí de la gente que nos está agradeciendo bastante. Priscila, Ingrid, Cristóbal, muchas gracias a los tres, muy generosos. Cristóbal, gusto. Un abrazo al colega argentino. Sí, sí, ahí están pidiendo las direcciones de Instagram, sí, se las vamos a dar. Yo le pongo acá si quieren algunos. Ustedes pueden escribir ahí en el chat si quieren su Instagram y eso, excelente. Súper bien. Bueno, muchas gracias. Yo me voy a tener que retirar porque justamente tengo una reunión ahora con estudiantes. Así que muchas gracias, Cristian, mucho gusto. Y bueno, a todos los estudiantes también. Ojalá les haya aportado algo de lo que conversamos. De todas maneras, siempre el punto de vista de alguien no odontólogo es enriquecedor. Y como paciente también, que al final es lo que hablamos todo el conversatorio, que es la mirada del paciente la que vale. Así que así es. Muchas gracias a los dos y nos estamos viendo. Hasta luego. Chao. Nos vemos.